yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y cuando Él dice, y cuando Dios dice, yo estoy contigo, incluía todas las obras que Dios pensaba hacer a través de Moisés. Es decir, yo estaré contigo, le está diciendo cuándo, cuando tengas que cruzar el Mar Rojo. Yo estaré contigo cuando tengas que atravesar el río Jordán. Yo estaré contigo cuando tengas que superar las murallas de Jericó. Yo estaré contigo cuando tengas que penetrar y conquistar Canaán y cambiar toda esa cultura. Ahora, cuando entres en Canaán, solamente Dios le pide una cosa a Moisés en ese momento. Cuando están a punto de entrar, antes de ir a Faraón, primero, antes de nada, habla con los ancianos del pueblo. Habla con los ancianos y diles que todo Israel será libre cuando pongan sangre en la puerta y que el pueblo sea uno. Tenemos una clave importante. Diles que Dios va a hacer, pero que sean uno. Es decir, no se puede hacer la conquista de la cultura si no hay unidad. Dios está hablando unidad. Está hablando ser uno. Todo está preparado ya. Lo único que nos pide es que estemos unidos. Lo único que nos pide es unidad. Seamos uno. Que levantemos a los ancianos, que hablemos al pueblo, que seamos uno en la unidad. Es lo que nos está pidiendo. Seremos libres el día de la Pascua, cuando todos pongamos la sangre en la puerta. No era cuestión de tener mucho poder, solamente era cuestión de poner la sangre en los dinteles de la puerta. Y ese día todos serían libres. No era tan complicado, no era muy difícil. No pedía una gran cuestión, simplemente un poquito de sangre del cordero, una brocha o un paño o algo, nada más. También a Josué le pidió una cosa, Josué, sucesor de Moisés, también le pidió una cosa, lo mismo que yo estuve con Moisés, estaré contigo. Tuvieron que cruzar el río Jordán y lo mismo demandó Dios de él. Antes de cruzar el río Jordán, ¿qué fue lo que Dios le pidió? Levanta ancianos y que digan al pueblo estas palabras, no tengas miedo a nada, solo sigan el arca del pacto, solo sigan esa palabra. Y los ancianos tenían que dar el mensaje a todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que entender, no tengáis miedo, tenía que ser transmitido por los ancianos, no tengáis miedo, solamente seguir el arca del pacto, porque este camino es el camino que nunca antes habéis transitado. Simplemente seguir el arca del pacto. Las mismas palabras que habló Dios a Moisés son las palabras que Dios le dio a Josué. Habla con los ancianos. Haya unidad entre vosotros. Que realmente esos mismos ancianos de Moisés es lo mismo que cuando Josué. Es lo mismo porque estamos hablando de ser uno. Estamos hablando de ser unidad. Ahora, el punto importante del mensaje pasado era que había una economía apartada para el pueblo de Dios. Hay una economía para que la obra de Dios se esté haciendo. El mensaje de hoy es que Dios lo que nos pide es que nos hagamos uno. Si no es así, no se puede conquistar. No se puede hacer la obra. Ahora bien, ¿con quién vas a crear la unidad? ¿Con quién te vas a crear esa unidad? ¿Con qué motivo vas a crear la unidad? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde vas a formar esa unidad? ¿Con quién? Porque tu vida se determinará o será determinada por las respuestas que tengas a estas preguntas. ¿Por qué digo esto? Es importante, sencillo también. Tu vida va a ser controlada normalmente por las personas que hay a tu alrededor. Eso va a determinar. Tu vida depende con quién te unes. Hay un refrán en castellano, un refrán español que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. También es rumano. No lo habréis copiado. ¿Eh? Bueno, por eso que tenemos más fácil que lo hayamos llevado nosotros para allá. Vendrá del latín. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que depende con quién te unes, te formas. ¿Por qué? Porque te afecta de tal manera que te transforma. Si tú te unes a un ladrón, al final lo más normal es que termines robando. Ahora, si te unes con un cristiano, lo normal
es que un día te conviertas, ¿verdad? Porque influye con quien te estás juntando. ¿Cuántas veces decimos que las amistades influyen? Que ay, ¿con quién te juntas? Te van a influir. Si es un grupo que le gusta un tipo de música, al final, te cuida que al final te gustará ese tipo de música. Si te juntas con un grupo de jóvenes que llevan o no jóvenes, pero que llevan una determinada forma de vestir y tienen una cultura del vestir, al final tú te vas a ver vestido exactamente igual. Con quien tú te unes es tan importante. Por eso, ¿con quién vas a unirte? Por eso también muchas veces decimos, los pastores desde aquí, decimos, cuidado con quién, joven, remanente, chico, chica, ¿con quién te vas a unir? Cuidado, porque eso va a determinar tu vida. ¿Con quién te unes? Va a determinar tu vida. ¿En qué lugar creamos esta unidad? ¿En qué campo hacemos esta unidad? Dependiendo de esto, es que depende mi vida. Depende de mi vida por esto. Dependiendo de con quién y dónde hago esta unidad, mi vida es controlada. Por eso, este es un principio que tenemos que entender que es muy importante. ¿Con quién y dónde? Si no entendemos esto correctamente, tu vida va a fracasar. Tienes que entender que las personas que conoces, con las personas con las que te unes, controlarán tu vida. Y esto nunca va a terminar. Esto es para siempre, en toda tu vida. No es porque seas joven nada más. Hay personas que dicen, esto es para los jóvenes. No es para los jóvenes solo. También es para nosotros los mayores. Depende con quién tú te veas. Si tú estás en un ambiente de crítica, terminarás criticando. Si tú te mueves en un ámbito donde se mueve un tipo de pensamiento, al final vas a terminar pensando lo mismo. Cuidado con quién nos unimos. La estrategia más espantosa y amenazante de Satanás, ¿sabes cuál es? Es romper la unidad. Esa es una de las mayores estrategias que el diablo tiene. De hecho, su nombre significa eso, aquel que causa división, divisor o el que separa. Es la obra del diablo. Hay gente que de forma natural divide, hace que las personas caigan en problemas y crean problemas entre la gente, simplemente porque sí. Así hizo el diablo, creó un problema entre Dios y el hombre, y así fue como el hombre llegó a destruirse, a caer en el problema espiritual de Génesis 3, por causa de que el diablo entró. Y no solamente eso, sino que separó totalmente al hombre de Dios, pero también el hombre entre el hombre. Y por eso vemos cómo el diablo puso a Caín contra Abel. Por eso vemos cómo Esaú se levantó contra Jacob. Por eso vemos cómo Satanás entró en el rey Saúl y trató y se puso en contra de David hasta el punto de querer matar al propio David cuando era su yerno. Y cuando era una persona importante, el diablo entró y trató de matarle por eso. Los falsos profetas se levantaron en contra de los verdaderos profetas en la época del rey Acab. Siempre, siempre el diablo trata de traer división. Y en este día, en esta época, busca entrar también en la iglesia para traer división. Es una estrategia del diablo. Y es por eso que Pablo escribe esta palabra. Y es por eso que Pablo hace este resumen de estos discípulos en el capítulo de Romanos, donde está hablando de tantas personas y está hablando de una misma dirección y está hablando de una unidad. Y está levantando a los personajes importantes como discípulos importantes que Dios está levantando. ¿En base a qué? Por cuanto la cabeza de Satanás ya ha sido pisada. Tenemos que levantar esta unidad que el diablo quiere romper. No caigas en el error. No caigas en el error. No oigas a la gente. Muchas veces ponemos oído a las personas. Y hoy hablábamos los obreros en el mensaje de arriba de las 10:30. Tenemos que crear un ambiente diferente. No tenemos que escuchar a la gente porque eso crea un ambiente. Si vienen personas con crítica y tú escuchas esa crítica, al final se va a crear un ambiente de crítica. Si viene una persona con un pensamiento de incredulidad y hacemos oído a esa incredulidad, se crea un ambiente de incredulidad y empezamos a hablar y empezamos a hablar. No se puede, va a ser imposible, es difícil. Se crea un ambiente donde se rompe la unidad. El diablo siempre levanta a hombres que causen la división y rompan la unidad. Hay gente que te va a hablar de otras personas, parece que está bien, pero no debemos dejar engañarnos por ellos. No escuchemos porque el diablo está usando para crear división. Si quieres ser un obrero excelente, debes de pasar y no dejarte engañar de la gente que habla mal de otras personas.
no escuches. Si no sabes distinguir entre la gente que te habla bien o de la gente que te está hablando, si no sabemos distinguir, vamos a fracasar, porque el diablo nos va a engañar. Y vamos a veces a escuchar cosas que quizás no nos van a bendecir y pueden crear separación. Cuando la iglesia se divide, solo cumple el objetivo del diablo, que es dividir la iglesia. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Nos causa muchos problemas para llevarnos precisamente a la destrucción. ¿Para qué? Para que el plan de Dios no se esté cumpliendo. Esta es la característica del diablo, que separa a todo el mundo para destruirlo. Hay quien dijo, separa, divide y vencerás. ¿Verdad? Es la obra y la estrategia del diablo. Tenemos que recordar esto. Satanás quiere siempre dividir la iglesia. ¿Por qué? Es más fácil. Más fácil, más sencillo. Cuando el diablo nos separa, nos divide, es mucho más sencillo. Somos mucho más vulnerables. De hecho, hay un consejo que dice la palabra a través de Pablo en Corintios. No tengas un alto concepto, más alto de ti mismo que el que debes de tener. ¿Y en qué contexto lo está diciendo? En el contexto es, no puedes estar solo, necesitas el cuerpo de Cristo. A veces pensamos, no necesito, yo solo puedo con Dios. Pero es un error que Pablo está diciendo en esa palabra. ¿Por qué? Porque si el diablo puede dividirnos, puede vencernos más fácilmente. ¿Verdad? Tenemos que entender este concepto de la unidad. Mucha gente no entiende el poder de las tinieblas. Se cree que es sencillo, se cree que es fácil. Tampoco entienden la historia del diablo en la Biblia, no lo ven. Y muchos teólogos incluso niegan la existencia del diablo hoy en día. Y esta es una de las mayores estrategias del diablo. Hacer pensar, hacer creer a la gente que el diablo no existe. Es una de las mayores estrategias, porque mientras que la gente no piensa en el diablo está trabajando fenomenalmente. Y está obrando incluso a través de iglesias, o incluso a través de creyentes que no disciernen esta realidad espiritual. Y a veces se engañan, se dejan engañar por esta cuestión. Si lo negamos los creyentes, si las personas importantes lo niegan, los incrédulos, ¿qué lo harán? Negarlo también. Satanás sabe que no puede vencerte, pero sabe la forma de hacernos temblar, de asustarnos. Es entrar en ti y dividirte a ti mismo para tratar de que no recibas respuestas de parte de Dios. ¿Qué es sino tratar de hacerte dividir a ti mismo? Y hay veces que nosotros tenemos muchas veces un pensamiento dividido, que hay veces que pensamos sí creo y hay otras veces que decimos no sé si creo de verdad. Hay veces que estamos dispuestos a dar la vida por el Evangelio, pero hay otras veces que estamos no dispuestos ni siquiera a sacrificar lo mínimo por causa del Evangelio. Hay veces que nosotros mismos no sabemos muy bien y ha causado una división en nuestro propio pensamiento. Y no sabemos qué hacer. La unidad es una fuente de bendiciones que Dios nos ha dado y que Dios nos ha proporcionado. La unidad es una gran bendición que Dios nos da. La unidad es esa fuente y principio de bendiciones de parte de Dios, porque en sí mismo la salvación, ¿qué es si no es unidad? ¿Qué es la salvación sino que Dios mismo, siendo Dios trino, nos ha unido? ¿Para qué? Para que seamos uno con Él. Si es la mayor realidad de la bendición de Dios. Si nosotros entendiéramos correctamente la unidad, todas las necesidades de la vida cristiana podrían ser suplidas por la unidad. Recordemos la iglesia primitiva. ¿Qué nos dice la palabra? Una iglesia que nació en una situación económica muy baja. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Hechos? No había ninguna necesidad entre los creyentes. ¿Es así? No dice la palabra, no había. ¿Por qué? Porque cada uno ponía de lo que tenía y todo lo tenían en común. ¿Por qué? Eran uno. Y la necesidad de uno era la necesidad del cuerpo. Y el problema de uno era el problema del cuerpo. Por eso tan importante es la unidad. Ahí es donde Dios derrama la gran bendición. Donde el pueblo de Dios está junto y donde hay unidad. Al fin y al cabo, la iglesia, ¿qué es sino la unidad de Dios en un lugar determinado? Si estamos aquí no significa que esta es la unidad de Dios dentro de este contexto. Esto es la unidad. ¿Qué es el evangelismo? Si no es que buscas y encuentras a los miembros de la familia de Dios que están apartados
para que vengan a formar parte del cuerpo de Cristo, para formar la unidad. ¿No es eso el evangelismo? ¿Qué son las misiones? Sino poder encontrar a la familia de Dios, salvarles, dándoles el evangelio en todo el mundo, para que en todo el mundo seamos uno. Es la unidad. La unidad es donde la verdadera felicidad personal puede ser encontrada. Cuando encontramos esta unidad, cada individuo puede encontrarla, encontrándose con Dios, siendo uno con Él. Es la verdadera felicidad. Cuando yo puedo tener este encuentro con Dios, cuando yo puedo ser uno con Dios, cuando yo puedo decir, Dios está conmigo en todo momento y en toda ocasión, en base a esta unidad, es que tengo la plena satisfacción, la plena felicidad, donde veo, nada me falta, porque Dios está conmigo, porque soy uno con Dios. Es la verdadera felicidad. La unidad es el camino para la familia, para obtener la gran bendición de la felicidad. Familias, tenemos que ver esto. Aquí está también la respuesta y el éxito del matrimonio y de la familia. La verdadera armonía en la familia es solo es posible cuando el marido sostiene la mano de Cristo, cuando la esposa sostiene la mano de Cristo, y cuando al mismo tiempo el hombre y la mujer, el marido y la esposa, los dos, en la otra mano se pueden coger formando ese triángulo perfecto de la unidad juntamente con Cristo, donde realmente son uno en Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sino que el hombre dejará a su mujer y serán solamente un solo cuerpo. ¿De qué está hablando? De la unidad entre el hombre y la mujer y Dios en el medio. Por eso cuando siempre que celebro un matrimonio, una boda, casi siempre lo digo, es el gran milagro de que dejamos de ser dos individuos para ser uno en Cristo. Porque es la verdadera unidad, es el verdadero propósito de Dios. Es cuando realmente el matrimonio puede ser pleno, completo delante de Dios y realmente puede alcanzar la felicidad. Si yo trato de hacer feliz a mi esposa, por mí mismo voy a fracasar. Porque me encuentro falto. No voy a saber. Porque el hombre y la mujer somos diferentes, distintos. Es complicado. Somos también diferentes en muchas cosas. No vamos a entrar en eso. Sabemos, somos diferentes. Es muy complicado, muy difícil. Y el mundo está alrededor de nosotros, que también nos lo pone más complicado. Y el diablo va a tratar también de separar al hombre y a la mujer como hizo con Adán y Eva. Entró la gran separación desde el principio de los tiempos. Siempre el diablo va a tratar de hacerlo. Separar. Por eso las familias, los matrimonios, tenemos que con una mano agarrar a Cristo, con la otra mano agarrar a la esposa. La esposa, ¿qué tiene que hacer? Con una mano agarrarse a Cristo, con la otra mano agarrar a su esposo. Es la verdadera unidad. Es ahí cuando vamos a poder ver y hacer que la unidad de Dios puede tener lugar en nosotros y podemos ver realmente esa felicidad, esa plenitud de felicidad. Por eso tenemos que entender esto. La iglesia es restaurada y llenada con bendiciones. ¿Cuándo? Cuando la unidad de Cristo se forma entre todos los miembros de la iglesia. No puede haber unidad dentro de la iglesia si yo no tengo unidad con Cristo. Si cada uno de los miembros de iglesia, al igual que un esposo y una esposa, tienen que tener unidad con Dios, cada miembro de iglesia tiene que tener la unidad en Cristo para poder tener la unidad entre el uno y el otro. Porque muchas veces los creyentes, los miembros de la iglesia, a veces discuten. Porque sabes que a veces los miembros de la iglesia discuten también, ¿verdad? ¿Alguien no lo sabía? Todos lo sabíamos, ¿verdad? Discuten. ¿Por qué discuten? Porque uno o los dos no se han agarrado a Cristo. Creen que están agarrados a Cristo. Saben de Cristo, pero no están sujetos a Cristo. Porque si yo estoy sujeto a Cristo, nunca voy a tratar de imponer mi pensamiento a la otra persona. Todo lo contrario. Voy a hacer que la otra persona se sienta bien, aunque no esté de acuerdo con ella. Parece tonto, ¿verdad? Pero es así como funciona. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. Niégate a ti mismo. No es cuestión de tener razón. Simplemente es cuestión de agarrarte a Cristo. Y ya está. No tienes que hacer otra cosa. Y si la otra persona, y si no se agarra a Cristo,
Ese es su problema, no el tuyo. Tú tienes que agarrarte a Cristo y agarrar a tu hermano de la otra mano. Tienes que aceptar a tu hermano. Tienes que amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque así lo aceptó y lo amó Cristo. De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Pero pastor, es que este miembro de iglesia, este hermano es muy complicado, es muy difícil, es muy extraño. Es muy pesado, es muy lo que tú quieras. Puede ser. Yo no reconozco a ningún hermano con esas características, pero pudiera haberlo. ¿Verdad? Aún así, tengo que amarle, tengo que apoyarle, tengo que respaldarle. Tengo que aceptarlo, tengo que perdonarlo, tengo que ayudarlo, tengo que levantarlo, tengo que bendecirlo, tengo que orar por él. ¿No? ¿O soy un exagerado? ¿Estoy exagerando? Por eso es que Dios dice, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Porque sé que lo estás pensando, es que eso es muy difícil, pastor. No, es difícil, es imposible para nosotros. Por eso necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es que yo necesito agarrarme a Cristo. Porque humanamente es imposible. Entonces tengo que agarrarme a Cristo porque si no, no puedo. Si son matrimonios que no pueden convivir juntos, que se han casado enamoradísimos y llega un momento donde les cuesta trabajo, ¿cuánto más a un miembro de iglesia que nos vemos cada 15 días o cada semana o cada... Y a veces a lo mejor ni siquiera nos saludamos porque entre que saludamos a uno, hacemos foro, se ha ido el hermano, no le he saludado siquiera. Es la verdadera unidad que tenemos que restaurar. Es la verdadera unidad, una verdadera iglesia. En una verdadera iglesia está la verdadera unidad. Y la unidad es cuando cada miembro mira en la dirección de Cristo. Por eso mira a Cristo. Siempre mira a Cristo. Mira en esa dirección. Ahí obtendrás grandes respuestas. No mires a la gente. Mira a Cristo. No mires a las personas. Mira a Cristo. Va a cometer errores. En el mundo se cometen errores. No importa eso. Cometen errores. Todos vamos a cometer errores. No tengas problemas con la gente. Hay gente que está mirando lo que haces solo para criticarte. No importa. A los obreros se lo digo. Los pastores y obreros que están en posiciones de estar trabajando en la iglesia, los que tienen responsabilidades en la iglesia, son los que pueden ser criticados. ¿Por qué? Son los que están aquí, se nos ve. ¿A quién se va a criticar? ¿Al que hace algo? ¿Al que no hace nada? ¿Qué se le va a criticar? Si no hace nada, no hará nunca nada mal. ¿Verdad? Ni bien tampoco. Entonces, pasas inadvertido. No importa, aunque te critiquen, eso no es nada. No pasa nada. ¿Qué ocurre si te critican? No pasa nada. Algunos tienen miedo para ponerse aquí al frente para llevar la alabanza. Ay, no, es que no pasa nada. Es que lo voy a hacer mal y me van a decir que lo hago mal. No pasa nada. Que digan, no importa. Siempre os digo a los grupos de alabanza, lo saben. Aquí al frente, alabar a Dios. Ya está. Alabar a Dios. ¿Cuál es la clave? Poneros aquí y alabar a Dios. Tener un corazón para Dios. Mirar no a las personas, mirar a Cristo. Mirar a Dios. No importa. Ay, es que lo voy a hacer mal, van a decir. Que digan, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Es que me critican. ¿Sabes lo que significa eso? Todavía tienes un gran orgullo. Todavía tenemos orgullo. Ay, ¿qué van a decir de mí? Que digan. ¿Qué pasa? Porque digan. Yo ya mi orgullo está ya... ¿Qué pueden decir? Que digan lo que quieran. Es orgullo. Donde toca es en el orgullo. ¿Qué van a pensar? ¿De quién? De ti. No es a ti a quien tienen que ver, es a Cristo en ti. Simplemente, no importa que hagan. No dejes que las críticas de otros afecte tu vida. No dejes que afecte tu vida. Que hagan, que digan, que no afecten tu vida. Vamos a tener situaciones difíciles con personas, pero tú tienes que tomar o tener armonía con Cristo. Tienes que caminar con Cristo. En el problema, tienes que mirar siempre a Cristo. Mira siempre a Cristo. Tú ves que mucha gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no viven el Evangelio, no hacen la unidad.
Simplemente por eso. La unidad no es una cosa cualquiera. Es algo tremendamente importante y relevante. Es algo que Dios mismo estableció. Cristo mismo estableció con Dios y Dios con Él. El Padre y yo uno solo somos. Uno somos nada más el Padre y yo. Es la unidad, es la unicidad de Cristo. No puede haber unicidad si no hay unidad y no puede haber unidad si no hay unicidad de Cristo. No hay mayor felicidad de que Dios está conmigo. No hay mayor felicidad de saber que somos uno con Dios. Esta es la bendición que está con nosotros. Esta es la bendición que hay en vosotros, que Dios está con vosotros, que Dios ha creado la unidad con vosotros. Dios está contigo. Sois uno con Dios. Y por eso dice, sed uno, como el Padre y yo somos uno. Seamos uno, dice la palabra, que hoy nos va a dar, porque si nosotros tenemos esa unidad, vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Qué ocurre cuando nosotros disfrutamos de esas bendiciones de la unidad? Que veremos grandes obras, como cuando el pueblo estaba en Egipto, en Babilonia, en Roma, como en esos lugares, en esos momentos, hubo grandes milagros. Cuando el pueblo se hizo uno. Cuando el pueblo a una puso los dinteles de la sangre de la puerta, fueron uno, fueron salvos. Cuando salieron de Babilonia, cuando ellos se tomaron y fueron uno dentro del pacto de los remanentes y dijeron, solamente a través del descendiente de la mujer, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese será su nombre llamado Emmanuel. Y cuando el pueblo tomó este pacto, fue libre. El pueblo de Roma que tenía esclavizado o tenía bajo la ocupación al pueblo de Dios, en la época de la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hizo? La iglesia primitiva se hizo una, en un lugar, unidos, juntos, en su campo, con un mismo corazón. Y estaban todos juntos, unánimes. Y ahí fue donde Dios derramó de su Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando fueron uno. En unidad estaban orando con un mismo cuerpo, con una misma dirección. Señor, cumple tu palabra. Tú has dicho que nos darás poder. Aquí estamos unidos con un mismo título de oración. Por eso es tan importante que tengamos los mismos títulos de oración en base a la misma palabra. Por eso tiene que haber solamente una palabra, una dirección, un título de oración en conjunto. Porque ahí es donde Dios derrama de su Espíritu. ¿Te imaginas una iglesia, uno por una cosa, otro por otra por otra? Unos piensan de una manera, otros piensan de otras y otros creen de otra manera diferente. No puede funcionar nunca. Dios nos ha dado esa unidad. Tenemos que establecer esta unidad. Es verdad, tenemos muchos proyectos, decíamos la semana pasada, muchos proyectos delante de nosotros, eventos que nos esperan. Campamento del mes de agosto, las conferencias de remanentes para diciembre. Todo ello enfocado para la conquista del campo, la conquista de la economía, la conquista de la cultura. A veces dudamos. A veces dudamos. Sé que a veces te preocupa pensar, ¿cómo vamos a cambiarnos de templo y vamos a hacer un templo nuevo? Sé que esto preocupa. ¿Cómo vamos a construir el centro de remanentes? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Esto a veces preocupa. Pero yo te digo, si somos uno, si nos unimos en uno con Cristo, significa Dios lo va a hacer. Si somos uno simplemente como Dios nos está diciendo, al igual que Dios levantó a Moisés e hizo pasar por el desierto y atravesó los mares y atravesó los ríos, así también Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque detrás estaba Canaán y porque detrás de este plan está el plan y el propósito de Dios. Simplemente por eso. Dios lo va a hacer. Porque es el plan de Dios. Si oramos siendo uno, Dios hará el resto. La iglesia primitiva experimentó milagros cuando se hicieron uno y oraron. Léete el libro de Hechos, capítulo 1, 12 al 14. Todos juntos oraron. Capítulo 2, versículo 1, unidos en un lugar. 12, del 6 al 25, cuando se unieron hubo milagros. No debemos de preocuparnos por nada. Ya Dios lo ha hecho. Simplemente, ya lo ha hecho. Dios tiene ya el local. Lo tiene. Dios ya tiene el centro de remanentes porque no depende de nosotros. Es el plan de Dios. Significa, Dios ya lo tiene hecho. Es su voluntad que construyamos ese templo.
Es su voluntad que levantemos el centro de remanentes, que cambie la cultura de Parla, que cambie la cultura de Madrid. Es la voluntad de Dios que los remanentes cuando salgan, salven al mundo. Es plan de Dios. No es una idea que se nos ocurrió a los pastores. No es una idea extraña que se le ocurrió al pastor Río y los pastores estamos entendiendo eso. No es una idea así extraña. Es plan de Dios. Y la voluntad de Dios es que hagamos la misión mundial. Y la voluntad de Dios es que levantemos obreros, verdaderos discípulos, para que podamos realmente cambiar este mundo. Obreros y discípulos dispuestos a morir por causa del Evangelio. Es lo que Dios está diciendo. Cuando nos unimos, Dios va a obrar. ¿Cuál es el objetivo de nuestro diezmo? No es solamente salvar nuestra iglesia, es levantar todas las iglesias. No es solamente esta iglesia. Pensamiento nunca debe de ser este local nada más. Sería un error. Es levantar todo Parla. Es levantar los pastores. Es levantar los discípulos con ese evangelio correcto. Con ese evangelio completo. Nuestras ofrendas son para el cumplimiento de las misiones mundiales. Para que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas, si no entendemos qué es para que el movimiento de remanentes se esté haciendo, no está sirviendo para nada. Pastor, yo ofrendo para apagar la luz. No es para apagar la luz. Dios proveerá para eso. No es para apagar el agua. Dios proveerá para eso. Es para la evangelización del mundo. Es para el movimiento de remanentes. Es para crear la unidad dentro del pueblo de Dios. Para eso. Por eso no debemos de preocuparnos por nada, porque ya Dios obró. Dios ya lo hizo. Dios va a respaldarnos. Los milagros ocurrirán cuando seamos uno. Cuando decimos de unirnos no es por cualquier cosa. Es para que vean las evidencias del Evangelio, hermanos. Es para que vean las evidencias del Evangelio. La iglesia primitiva, cuando veían a los creyentes, decían, mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. ¿Por qué? Estaban juntos. Eran uno. Todo lo tenían en común. Un mismo pueblo, un mismo cuerpo, un mismo Señor, un mismo Cristo. Eran uno. Ah, qué bonito es. Y la gente lo veía. Era algo que se veía. Nosotros decimos, sí, tenemos unidad. Pero no se ve. No se ve. La gente por eso no lo cree. Debemos de crear esta unidad para luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Tenemos que crear esta unidad y experimentar la victoria personal en la guerra espiritual. Tenemos que tener esta victoria. Si hacemos esto, Dios va a hacer el resto. Por eso Dios dice, levántate. Hay una predisposición en la persona. Yo quiero levantarme. Y Dios resplandecerá, pero ¿mi posición cuál es? Aquí estoy yo. Es mi determinación. Es mi determinación. Dios lo hará. Confiar en Él porque Él nos va a dar el respaldo. Confiemos en Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, evangelizar, ver el campo correctamente. Cuando Dios obre a través de ti, va a levantar la iglesia local. Va a levantar las iglesias locales que veíamos la semana pasada, pero no va a ocurrir hasta que te unas y seas uno con la iglesia. Hasta que seamos uno con la iglesia. No puede funcionar de otra manera. Si nos concentramos en levantar un edificio, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hay muchos edificios. No tenemos que centrarnos en levantar un edificio. Tenemos que centrarnos en la unidad. Porque en la unidad Dios nos dará todas las cosas. Un templo sin unidad solo es un edificio más. Será un edificio más, nada más. Si nos unimos con un propósito, con un mismo sentir, Dios obra grandemente. Por eso, que la bendición de la unidad esté sobre vosotros, sobre vuestras familias, que esté sobre vuestros negocios, sobre vuestros trabajos, sobre vuestros estudios, universidades, institutos, unidos, dispuestos a morir por Cristo para conquistar las tinieblas. Así conquistaremos la cultura. Tú eres el protagonista de la reforma. Tú eres el gran protagonista de la reforma en el siglo XXI en España.
Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesús. Por eso os digo, no seáis engañados. Sed uno con Cristo. Sed uno en el cuerpo de Cristo. Hoy no se vencen batallas. Algunas veces lo he dicho en el pasado. Y ahora que han sacado la película, algunos sabrán de lo que hablo. No es época de llaneros solitarios. Lo digo porque los más jóvenes dicen, ¿eso del llanero solitario qué es? En una serie de nuestra época. Pero ahora han sacado una película, la van a sacar, parece ser. Pero ¿qué es lo que Dios dice? No es época de llaneros solitarios, es época del cuerpo de Cristo. Muchas veces digo, no es época de los grandes evangelistas, con un gran ministerio evangelístico que Dios ha utilizado en épocas, ¿verdad? Y hoy en día aún Dios sigue utilizando algunos de ellos. Pero digo que es época y tiempo de la unidad del pueblo de Dios, de la unidad del pueblo con Cristo. Es tiempo del pueblo de Dios, en la unidad dentro de Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde y que Dios os dé esta bendición para que podáis disfrutar en el nombre de Jesucristo.